Si miramos la historia de Harry Potter como simbólicamente, es trauma y resiliencia todo el tiempo, desde el inicio. Piensen ustedes lo que ocurre con Harry. Hay una profecía y un mago tenebroso que representa todo, o sea, la historia de este mago tenebroso que se llama Voldemort, es una historia de trauma brutal, con institucionalización, con todo, ¿no? Él mató a sus padres. Entonces hay una cosa ahí que es desgarradora. Y la autora dice que cada vez que asesinas a alguien, una parte del alma se desgarra. Interesante eso. De hecho, este mago tenebroso descubre que para la inmortalidad, o sea, negar esta limitación de la realidad, de que somos mortales y vamos a morir, para violentar esa ley de la naturaleza, hay una forma con magia tenebrosa, con magia oscura que se puede hacer, que implica crear algo que se llama las horrocruxes. Y la manera de crear una horrocrux es asesinando. Porque cuando tú matas a alguien, una parte de tu alma se fragmenta y queda incrustada en un objeto. Y de esa manera, aunque te maten, los objetos siguen, tú sigues viviendo en estos objetos cuyo origen es un asesinato. Yo decía, ¿qué manera más simbólica de hablar de trauma? Precisamente en el trauma ocurre la disociación, la fragmentación del alma. El alma se parte en pedazos, ¿sí? Y desaparece el sujeto y queda el objeto. Entonces, terminas viéndote a ti mismo como un objeto. O sea, todo esto es idéntico a hablar de trauma. Pero además, este personaje empieza a dañar a otros. En este camino traumático de Voldemort, empieza a transferir trauma a otros. Y entonces va con el pequeño Harry y de noche entra a la casa y intenta asesinar al pequeño. Nadie menciona esto, todos dicen que la madre salvó a Harry porque sacrificó su vida, pero se les olvida que primero se tiró el padre, ¿eh? Quiero destacar eso. James se lanza, que nadie habla de él, no le dan ni pelota, ¿no? Fue como, sí, el Juan también se sacrificó, ya, pero el sacrificio de la madre, pongámoslo en igualdad. Ambos se sacrificaron. Entonces salta el padre y recibe el primer rayo y cae muerto. Luego la madre recibe el segundo rayo y cae muerto. Ambos hacen ese sacrificio, que es visto como un sacrificio de amor. Dar sus vidas para salvarlas de su hijo. Y luego viene este mago seguro de que va a completar su asesinato, mira al pequeño bebé y le lanza toda esa maldad, toda esa violencia para destruirlo. Pero ocurre algo inesperado en ese momento, y es que este hechizo asesino se devuelve. Se devuelve. Y con los años aprendemos que lo que protegió a Harry de la destrucción total en ese momento fue el amor de sus padres. Y ahí es donde y resulta que tenía 1 año. Es muy interesante eso porque desde la perspectiva del apego, el estilo de apego ya estaba configurado. Y por lo que podemos ver en las películas, era un apego seguro. Entonces, desde ese punto en adelante, Harry la pasa muy mal. Sus padres fueron asesinados, es un niño de familia acogida. Unos tíos lo acogen en su casa, pero lo tratan pésimo. Lo hacen vivir debajo de una escalera, no lo dejan comer, no lo alimentan bien, no lo visten bien, no lo tratan bien. Está sufriendo constante maltrato. Entonces, Harry debió haber seguido un camino absolutamente trauma complejo. Todo debió haber quedado mal configurado en él, pero es como que queda medio camino. Hay algo que igual, hay un núcleo que se mantiene protegido. Y lo que entendemos con los años es que el amor de sus padres, ese apego seguro, fue un núcleo protector para Harry, que le permitió establecer vínculos luego con personas que supieron amarlo bien. En este caso, profesores y amigos. Y eso te muestra que aunque hayas tenido una infancia terrible, la vida te da oportunidades para reparar. En este caso fueron los profesores que lo guiaron con sabiduría, que lo protegieron, que lo cuidaron. Fueron sus amigos, que lo dieron todo por él. Pero aún así Harry queda siempre con una cicatriz en su frente, visible de hecho. Es una cicatriz que se construye toda una historia alrededor de esa cicatriz y nos muestra que el trauma deja huella y que una historia de resiliencia no es sin costo.
hay un precio que pagar y Harry lo paga varias veces. Paga ese precio de haber vivido a pesar de la violencia, de haber sobrevivido al horror. Es muy interesante que cuando Harry inicia su acercamiento al mundo mágico, lo reciben y él pregunta por este mago tenebroso y dicen, "Shh, no digas su nombre". No sé si les ha llamado la atención, que todos dicen, no digas su nombre. Él es el que no debe ser nombrado, es el innombrable. Esa es una característica fundamental del trauma. No se habla de eso, no se le pone nombre. Y resulta que eso aumenta su poder. Y hay algunas personas sensatas, grandes maestros en el fondo, como Dumbledore y luego también Hermione, que dicen el miedo al nombre aumenta el poder de aquello que no se nombra. El miedo a poner en palabras el trauma aumenta el poder del trauma. Lo hace crecer en la fantasía, lo hace crecer en aquello que no decimos. Cuando podemos poner en palabras el horror innombrable, empieza a achicarse. Su dimensión omnipresente se empequeñece y ocupa un espacio en una habitación. Es notable que en la escena final de enfrentamiento entre Harry y Voldemort, Harry lo toma, a Voldemort lo toma y le dice, ven Tom, terminemos con esto. No le dice Voldemort, porque ese era el nombre que él se puso para infundir miedo. Entonces el primer paso es que lo nombra como Voldemort, pero al final, cuando lo confronta cara a cara, le dice, Tom, ese es tu nombre. Te veo, te puedo tomar, te enfrento, te miro a la cara y te digo, vamos a terminar con esto. Es notable, es todo un camino para poder enfrentar el trauma, para ponerle nombre y decirle cara a cara, terminemos con esto, estoy preparado. De hecho, es más, en la escena final, él tiene que morir. Para poder derrotar a Voldemort, tiene que aceptar morir. Y eso simbólicamente es muy bonito, porque implica que ese yo marcado por el trauma, ese yo que fui marcado por el trauma, tiene que morir. Porque luego Harry vuelve a nacer, renace. ¿Sí? Y los otros dicen, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿No estabas muerto? Y en el fondo sí, una parte de él murió, la parte que estaba conectada con Voldemort. Esa es la parte que muere cuando acepta morir. Pero el resto de él, de hecho Dumbledore le dice, ¿no? Puedes descansar ahora o puedes volver a la vida. Mataste la parte que estaba conectada al trauma, a Voldemort. Puedes volver a la vida, es tu decisión. Y Harry decide volver. Ahí nuevamente hay algo muy, muy simbólico. Mata esa parte que estaba conectada al trauma, pero es todo un camino para prepararse para llegar a eso. Y perdonen mi fanatismo por los detalles, pero es que todos los símbolos en esa escena son perfectos. Porque justo antes de tomar la decisión de morir, ¿cómo se llama esa pelotita con alas? La, Snitch. gracias, la snitch dorada. Decía, me abro al cierre. Y entonces él la toma y en eso, bueno, no me acuerdo bien lo que pasa ahí, no me acuerdo los detalles de eso, pero sí recuerdo que aparecen los espíritus de todas las figuras de apego de Harry. Es impresionante. Aparecen las figuras de apego en ese momento. No están físicamente, pero están con él y le dicen, siempre hemos estado contigo, dentro tuyo. Bowlby puro. Eso es John Bowlby. Las figuras de apego internalizadas como modelos operativos internos, construidas como guiones que te acompañan en los momentos de estrés y sufrimiento a lo largo de toda la vida. Estamos aquí para cuidarte. De otra manera ahora, desde otro lugar. Ya no eres un bebé que podemos sostener en nuestros brazos, pero estamos aquí en el momento decisivo, donde enfrentas el trauma para matar esa parte de ti que todavía está atada al trauma, aparecemos y estamos contigo. Es precioso. Pero al final el último tramo del camino lo tiene que recorrer solo. Entonces, es como yo defino resiliencia. La resiliencia tiene su origen en una matriz relacional que la hace posible.
Pero en última instancia implica una decisión trascendental del sujeto. La decisión de dejar el lugar de víctima. No implica que no tenga derecho a ser reconocido como víctima. Puede serlo toda la vida y no hay problema con eso. Pero te muestra que tienes una opción. Cuando has recorrido un camino, cuando la ecología te acompañó para darte fuerzas, para prepararte, para entrenarte, para desarrollar tus capacidades, ese último tramo es una decisión tuya. Llegar al punto en que tienes la posibilidad de decidir implica toda una ecología que te preparó para eso. Ahí es donde viene la violencia. La violencia viene cuando la ecología dice, oye, pero si es una decisión tuya dejar de sufrir. Ahí es donde la jodemos, donde todos los libros de autoayuda la embarran. Porque se salta en el camino que te prepara para poder tomar esa decisión. En sí mismo la idea no está mal. Podemos tomar una decisión, pero tenemos que prepararnos, tienes que darme las herramientas. No es llegar y lanzarme porque me voy a matar. Me tiraste sin paracaídas, no me enseñaste, no me preparaste para esto. Me muero, simple. Nunca tuve una opción, nunca tuve alternativa. Pero la otra idea, la idea que todo depende de la sociedad, anula la subjetividad, anula el hecho de que tenemos la posibilidad de dar un paso, de tomar una decisión. Finalmente quiero, para cerrar la analogía de Harry Potter, recordar otra escena en la que Voldemort intenta poseer el cuerpo de Harry. De hecho, lo hace. Voldemort entra en el cuerpo de Harry y lo posee completo. Varias veces intentó hacerlo, de hecho, en distintos momentos de la historia. Entra y posee el cuerpo completo. The body keeps the score. El trauma se incrusta en el cuerpo. Y casi toma control total de Harry. Pero en ese momento en que está sufriendo con todas estas imágenes que Voldemort le muestra, aparecen los rostros de sus amigos. Aparece Ron, aparece Hermione, aparecen riéndose con él sus padres, sus maestros, aparecen todas las personas que lo han amado. Y eso es una fuerza que contrarresta todo este otro poder del trauma. Y entonces para el trauma se hace imposible seguir habitando el cuerpo de Harry, tiene que salir. Y él le dice, ¿sabes qué? Siento lástima por ti, porque tú nunca vas a conocer lo que es ser amado. Entonces ahí nos muestra esa necesidad para la salud mental de sentirnos vistos, sentirnos aceptados. Harry no era, de hecho en la película como que le pegaron un fashion emergency, porque en el libro es bastante más atípico, ¿no? Es como flacuchento, pelo súper desordenado, no puede ver bien. Recuerden los efectos del trauma complejo en múltiples áreas. Pero encuentra estas figuras, estas nuevas figuras de apego que son tutores de resiliencia. Y esos tutores de resiliencia que se la juegan incondicionalmente por él, que lo ven, que lo reconocen, que lo apoyan, le permiten construir una fuerza que contrarresta el efecto del trauma. Por eso yo señalo que una terapéutica del trauma no pasa únicamente por él o la terapeuta. Es una ecología la que permite sanar el trauma complejo. Se necesita más de una persona para que esto ocurra. Y por eso es tan importante que nos sensibilicemos y sensibilicemos a muchos otros. Porque necesitamos profesores comprometidos con una perspectiva de trauma, sensibles al trauma. Necesitamos a Remus Lupin en la sala de clase, ayudando a que los niños aprendan a enfrentar sus miedos. A través del humor en ese caso. Él les enseñó el hechizo ridículos para enfrentar.
Ay, me van a perdonar la última imagen, les prometo que aquí termino, porque ya tengo claro que me extendí, pero de verdad que esto es materia igual, aunque ustedes digan, está hablando puras casas de pescado, no es, de verdad que hay teoría en todo esto. El Patronus, qué concepto más notable. Cuando aparecen, para los que no sepan, hay unos seres en este mundo de Harry Potter que se llaman dementores, que son, nunca entendí muy bien qué son, pero son como espectros o criaturas muy oscuras, tenebrosas en el fondo, que se alimentan de la esperanza y de las emociones positivas, vitales, se alimentan de la vitalidad de las otras criaturas, las succionan. Y cuando aparecen, todo se enfría. ¿Se acuerdan de ayer del trauma y el frío? Aparece el dementor y la temperatura baja, se empieza a congelar todo. Y, y entonces estos dementores succionan las ganas de vivir. Y tú empiezas a debilitarte, a debilitarte, a debilitarte. Y de hecho, su estado final, si tú no los detienes, ese dementor lo que hace es que te da el beso del dementor. Saca la capucha y te succiona el alma. O sea, puede llegar hasta ese punto. Quedarse con tu alma. Y Lupin, que es un profesor que le enseña a Harry, le enseña un hechizo para enfrentar a estas criaturas, que se llama el Expecto Patronum. Y el Patronum, para poder conectar con el Patronus, tienes que buscar un recuerdo muy significativo para ti. Algo muy importante, central, gravitante, intenso en ti. Algo nuclear. Un recuerdo que puedas canalizar para hacer frente a el poder de los dementores. Es muy bonito, además, que eso adopta una forma que simboliza algo. Siempre recuerdo esa escena de Severus Snape cuando hace su Expecto Patronum y adopta la misma forma que Lily, a quien amaba tanto, o Harry, que adopta la forma de su padre. Él se ve como si fuera su padre el que está haciendo este hechizo. Entonces ahí tienen otro simbolismo más que nos va dando pistas de una terapéutica del trauma. ¿Por qué estos libros no hay que tomárselos tan a la ligera? Porque por algo tantos cientos de millones de personas resuenan con ellos. Puede que no te guste la magia, los magos, puede que encuentres que todo es una tontera, pero dale un minuto a pensar por qué cientos de millones de personas han resonado con esa historia. Generalmente lo que ocurre es que hay verdades muy universales en esas historias. Adoptan distintas formas, pero convocan a millones de personas y de una generación a la siguiente, es como que hubiesen encontrado una verdad fundamental de la vida humana, del dolor y el sufrimiento y la superación de la adversidad.